Recordando al Señor. 62-12-09. Predicado el domingo 9 de diciembre de 1962 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 1 hora y 19 minutos, gracias, hermano Neville. Me alegra mucho estar aquí, hermano Neville, y tener la oportunidad de sentarme de nuevo en estos lugares celestiales, en Cristo Jesús. Y los números nunca me han preocupado, siempre me emocionan. Me siento más cómodo cuando estoy con un grupo pequeño, porque así creo que es la iglesia. Sí, tengo una escritura para eso que dice: no temáis, rebaño pequeño, es la buena voluntad de vuestro Padre daros el reino. Y yo, ese es el rebaño pequeño con el que quiero ser contado en ese día, aquel con el que él dijo: no temáis. Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Estamos muy contentos por el privilegio de venir esta noche. No vine con la intención de hablar. Hace unos momentos, alguien llamó a la puerta, y mientras estudiaba, preparaba el contexto para un texto que quiero usar de inmediato en las próximas reuniones de Phoenix y Tucson, y por allá. Estaba muy harto del espíritu, ya saben, de las cosas buenas de Dios, sobre un tema fundamental. Mi esposa vino y me dijo que alguien vino a verme, y no lo entendí bien. Después, me preguntó: ¿vas a estar en la iglesia esta noche? Le dije: creo que sí. Y seguí intentando mantener el espíritu de lo que estaba haciendo. Volvió y dijo que venía un enfermo para que oraran por él. Le dije: bueno, entonces iré a la iglesia de todos modos, si es para orar por los enfermos. Siempre, eso es, ya sabes, esas cosas son, deberíamos atenderlas lo antes posible cuando la gente está enferma y necesitada. Quien ha estado enfermo sabe apreciar lo que significa ser sanado por el gran poder sanador de Dios. Y es algo tan maravilloso, un privilegio. 3 ahora, el próximo domingo, si Dios quiere, el hermano Neville y ninguno de ellos tiene nada especial. Pensé que el próximo domingo por la mañana les llevaría mi mensaje de Navidad, porque algunos vienen de lejos, como Georgia y otros lugares, y eso les permitirá regresar a tiempo para hacer sus compras navideñas y demás. Y Billy acaba de salir y me dijo que mi hermana, Dolores, el próximo domingo por la noche, justo antes del servicio, tiene algunos regalitos para los niños y un pequeño programa. Van a presentar una obra de teatro navideña antes de que comiencen los servicios. Y le dije: bueno, ¿eso será el domingo por la noche, no? Le dije: sí. Le dije: entonces eso no interferirá en nada. 4 ahora, vean, el próximo martes es Nochebuena, y luego sí, o el próximo martes, dentro de una semana, es Navidad. Eso presionaría a la gente, y luego tendrían que regresar a casa en Nochebuena y el lunes, así que pensé que, sí, 2 semanas. Así es, 2 semanas es lo correcto. Así que pensé que tal vez vendría esta noche y les avisaría, si el Señor quiere, y el hermano Neville no tiene nada especial. Normalmente me gusta dar mi mensaje de Navidad a la iglesia, mi mensaje de Pascua, y lo que el Señor me dicte. Y el próximo domingo, si el Señor quiere, el próximo domingo por la mañana daré 5 y la razón por la que lo hago por la mañana en lugar de por la tarde, es porque la gente que viene de lejos tiene la tarde para viajar y llegar a casa. Prefiero hacerlo por la noche. Creo que la tarde es mucho mejor. Me gusta el servicio vespertino, al atardecer, o algo más. Era Dios en el jardín del Edén, para Adán, que salía al fresco de la tarde y le hablaba. Y me gusta el servicio vespertino. Pero, dadas las circunstancias aquí, sería mejor que lo hiciera por la mañana, para que la gente pudiera irse. Y estoy agradecido de que el tabernáculo se esté extendiendo hasta el lugar más allá de nosotros, con más espacio. Después de tantos problemas, finalmente lo logramos. El hermano Bosworth tenía sentido del humor y decía: el bebé que llora más fuerte recibe más atención. Así que es bastante, ya sabes, y por eso creo que nos conviene llorar un poco de vez en cuando, ¿no crees? 6 Quiero felicitar al hermano Anthony y a sus compañeros por esa hermosa música. Acabo de entrar y la escuché. Y, ya saben, esos instrumentos son trompetas. Quería que uno de mis hijos, al menos uno, tocara la trompeta y esos instrumentos de viento. Becky empezó con el piano, pero está en esa edad adolescente, y quiere dejarlo. Y empezó, la maestra dijo que tendrían que empezar con música popular. No, no me refiero, ya saben a qué me refiero, oberturas y demás, de música clásica, para poder incorporar música religiosa. Cuando llega a buenas notas en eso, piensa: bueno, lo dejo. Y los niños son un problema. Y, en fin, tiene que ser un llamado de Dios, para empezar. Creo que su hermana, Sara, allá atrás, la va a golpear. De todas formas, nunca ha tenido una lección.
Entonces, el llamado de Dios es mejor cuando se da así. Pero me gusta la trompeta. Recuerdo cuando dedicaron este tabernáculo allí en la esquina, las trompetas sonaron durante mediodía aquí. Allí, en la cruz donde murió mi Salvador, allí clamé por el perdón de mis pecados, allí, en mi corazón, fue aplicada la sangre, cuando estaba hundiendo mi mente en la piedra angular. 7. Y recuerdo una noche en la iglesia metodista de la Trinidad, cuando el viejo Dr. Morrison, muchos de ustedes que vivieron en mi época recuerdan al Dr. Morrison, un anciano santo. Asbury perdió a uno de los hombres más grandes desde Asbury, cuando perdieron al Dr. Morrison, a su edad, un anciano piadoso. Siempre me encantó oírlo predicar. Fui a escucharlo a la iglesia metodista de la Trinidad. Y esa noche, 2 chicos salieron al pequeño balcón justo cuando mi esposa y yo subíamos, y sostenían sus trompetas en alto, y esos instrumentos allí, y tocaron. Abajo en la cruz donde murió mi Salvador. Esa gran cruz en lo alto, girando. Simplemente me paré en la calle, levanté las manos y comencé a alabar a Dios sin reservas. No pude evitarlo. Hay una especie de emoción dentro de un cristiano nacido de nuevo. Cuando late, algo tiene que suceder, eso es todo. Oh, no hay nada como una experiencia cristiana tradicional. No cambiaría mi experiencia por nada, ni por las riquezas del mundo, ni por el mundo entero, ni por todo el sistema solar, ni por todo lo que Jesús me ha enseñado de sí mismo. Hay un hombre que se sienta con nosotros, y cada vez que miro hacia atrás, me da un vuelco el corazón. Es un hombre que vi tomando la comunión la otra noche, camina con muletas. ¿Te han dicho alguna vez que te pareces a Oral Roberts? Te digo, cada vez que, ¿cuántos? Casi todos han visto a Oral Roberts. Si no se parece a Oral Roberts. Justo miré hacia atrás. Y creo que es un poco más corpulento que Oral. Pero solo por ver cómo se peina, su frente y sus rasgos, y siempre con aspecto digno, sentado como Oral. Y siempre pienso, ¿hermano Oral? Se le parece. El hermano Oral está empezando una especie de escuela bíblica por ahí, creo, o algo así. Oí hablar de ella el otro día. ¿Qué? La universidad. Sí. El hermano Carl Williams es uno de sus máximos exponentes, de algún tipo, no sé qué es exactamente. 9 ahora recuerden, el domingo, si Dios quiere, comenzaremos. Tengo el mensaje de Pascua, o el mensaje de Navidad. Y luego estoy agradecido por el inicio del tabernáculo. Y luego espero que esto no solo aumente el número, sino que aumente la gracia que Dios concederá a nuestra iglesia, nuestro movimiento, o, no movimiento, sino a nuestra congregación que hemos reunido. Nos encanta. Y me gustaría decir esto. No voy a tomar mucho tiempo. Pero tengo muchas cosas que debería decir, pero tomaría demasiado tiempo. Pero me gustaría decir esto, es algo que no puedo decir. Hay cosas, todos entienden, que saben, y es en el nombre del Señor, pero no pueden decirlo. Tienen que guardárselo para sí mismos, pero cierto evento que se aproxima, y que lleva tiempo así, y que está a punto de ocurrir, me ha alarmado ver al Espíritu Santo obrar entre la gente en ese lugar, y ellos, sin saber nada terrenal, pero ver al Espíritu Santo obrar allí. Lo revelaré, si Dios quiere, en algún momento oportuno. Ahora, recuerden, eso muestra que Dios está entre ellos. 10 como alguien, creo, hermano, sí, dijo hace un tiempo, el hermano Neville, dijo. Dios no toma en cuenta el desorden entre nosotros ni la mala conducta ante sus ojos. El vidente que fue a ver a Israel, y pudo ver con el ojo natural cuán desordenado estaba, cómo habían obrado mal y debían ser maldecidos. Pero lo que el obispo no vio fue la roca herida y la serpiente de bronce, haciendo expiación. Así que, cuando Balaam miró a Israel, vio una razón para maldecirlos, pero cuando Dios los miró, vio la expiación. Dijo, eres como un unicornio. Amén. ¿Quién te impedirá algo? Cuán piadosos, cuán justos son tus campamentos. Así los vio Dios, no como los vio el hombre, no como los vieron los grandes dignatarios, sino como Él los vio. Y, oh Dios, que esa sea mi porción. Que esa sea mi porción, pues no tengo nada dentro de mí que pueda reclamar. Nada en mis manos traigo, simplemente me aferro a tu cruz. Mira, eso es todo lo que tenemos. Números 24, 5. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, y tus moradas, oh Israel. 11. Bueno, esta es la noche de oración, o no, pero este es un grupo evangelístico. Nos gusta compartir la palabra. Y quizás me gustaría hablarles esta noche unos minutos. Muchos de ustedes que quieran leer las escrituras, bueno, ¿saben? Lo curioso es que se abrió justo en el texto que iba a leer. Sí, señor. Qué extraño.
Era 1 Corintios, capítulo 11, y algunas notas que había anotado aquí, en algún lugar, que estaba pensando, si las encuentro ahora mismo, sobre 1 Corintios, capítulo 11. Aquí está, aquí mismo. Sí, Señor. Ahora, antes de abordar la palabra, acerquémonos al autor, quien es la palabra, para que podamos pedir misericordia y bendiciones mientras estudiamos a él, quien es la palabra. Oremos. Oh Señor Dios, lleno de gracia y misericordia, que has estado dispuesto a través de los siglos, después de que el hombre pecó y puso ese gran abismo entre él y ti, uno que no podía cruzar por sí mismo. Estaba total y completamente perdido, sin salida. Pero el Dios, lleno de toda gracia, estuvo dispuesto a tomar un sustituto en su lugar y lo rescató. Eso ha conmovido los corazones de todos los que te han conocido, Señor, como en tu gran amor y gracia tomaste un sustituto. Y como acabamos de expresarlo, Señor, es en ese sustituto en quien confiamos esta noche, en aquel que murió por nosotros, pecadores, en aquel justo que cargó con nuestra injusticia. Es en él en quien confiamos. Ahora venimos solemnemente a su palabra, con corazones y mentes inclinadas, con reverencia, respeto y gratitud. Y te pedimos que esta noche nos envíes gracia, por el Espíritu Santo, y nos des el pan de vida que necesitamos para sustentarnos. Tú sabes exactamente lo que necesitamos, y sabemos que has prometido que si pedimos, recibiremos. 13 Señor, recordamos esta noche a todos los que conocemos enfermos y necesitados, para que la gracia de Dios les sea dada en gran abundancia. Y, Padre, oramos por los que se han alejado, para que esta festividad que se aproxima les traiga un recuerdo a sus corazones, de donde una vez estuvieron, y hayan caído al espacio exterior de tu comunión. Dios, oramos para que regresen, concédelo, Señor, que regresen a la congregación, a la asamblea de los primogénitos. Regresen a donde hay gracia y misericordia, amor y bondad, y sanidad para nuestras almas, nuestras mentes y nuestros cuerpos. Concédelo, Señor. Bendice la palabra esta noche. Fortalécenos a todos y danos de tus bendiciones, como lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 14 Ahora, por unos momentos, quisiera llamar su atención sobre 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23, 24 y 25. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, y después de cenar, dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis, en memoria de mí. Si tuviera que llamar a esto un breve texto al que quisiera referirme, sería este, recordando al Señor. Suena como una noche que, o un mensaje que debería haberse predicado el domingo pasado, en la cena del Señor. Pero quisiera abordarlo desde un ángulo ligeramente diferente durante unos minutos, mientras ponemos en orden nuestros pensamientos y adoramos al Señor. 1 Corintios 11, 23 Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. 1 Corintios 11, 24 Y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. 1 Corintios 11, 25 Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. 15 Podríamos, por supuesto, comenzar con la mesa del Señor, porque es un buen lugar donde todos recordamos. Recordar al Señor en su mesa, a lo que, en realidad, se refiere el texto. Pero, eso es, Pablo dijo que debemos tomar la copa y beber la sangre, y comer el pan coser, en memoria, para recordar lo que Él hizo por nosotros. Y al hacerlo, no deben hacerlo algo común y corriente. Deben realmente venir, recordando al Señor. Recuerden que fue su gracia y su misericordia, y solo eso, lo que les da la única esperanza que tienen. No importa lo que hagan, no hay nada, en ningún lugar, que pueda acercarse a lo que Cristo hizo por ustedes. 1 Corintios 11, 24 Y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. 1 Corintios 11, 25 Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. 16 Tuve una experiencia triste esta semana, y a la vez gloriosa, podría decirse. Enterré a un hermano que una vez estuvo con nosotros aquí. Muchos de ustedes conocen la ocasión.
Era nuestro querido hermano Rogers, Busty Rogers, como lo llamábamos, Everett. El hermano Banksworth, aquí presente, y el hermano Sotman, fuimos juntos al funeral. Di un paseo en la nieve hasta el antiguo lugar donde lo enterré por primera vez, hace unos 25 años. Aquella vez, cuando lo enterré, estaba en agua fangosa, en el nombre del Señor Jesucristo. Al cruzar el viejo y conocido puente de Tottenford, les hablaba a mis hermanos y les dije. Un día, cuando un ministro de cierta denominación tenía una gran carpa allí, dijo. Ese pequeño radical de la iglesia bautista está bautizando a la gente en el nombre de Jesucristo. Dijo. Si alguien se bautiza de esa manera, ni siquiera será bienvenido en mi tienda. Y en ese momento, había allí sentados algunos que habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. El hermano Josh Wright y su familia. Lo único que podían hacer era no regresar. 17 Ese día en el vado, él acababa de salir de su reunión y había bajado a observar, y su congregación estaba allí. Llegué al lugar. Había llovido en las colinas, y los campos lodosos se habían desbordado. Sus pequeños afluentes habían enturbiado el río azul. Me adentré en el agua, con el agua hasta la cintura. Uno de los síndicos, o mejor dicho, diáconos, me entregó la Biblia, y leí donde Pedro dijo en el día de Pentecostés. Arrepiéntanse todos y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38 Pedro les dijo. Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 18 Fue ese día que Georgie Carter estaba allí acostada intentando levantar las manos, pesando solo unos 30 kilos, tras 9 años y 8 meses en cama, sin moverse. Y su congregación, la iglesia a la que pertenecía, había dicho que si alguien asistía a mi reunión, sería excomulgado de la congregación. Y esa misma noche sanó al instante. Y luego quiso ser bautizada como la pequeña Nale que estaba allí arriba. Yo había tenido una visión, y ya saben la historia, con las manos y las piernas encogidas. Y fui en la visión y el poder del Espíritu, le impuse las manos, y allí salió y fue sanada. Y así, ella pertenecía a la misma, bueno, era una iglesia metodista. El pastor metodista, el hermano Smith, era el que estaba de pie en la orilla con su congregación. Y comencé a bautizar según la Biblia, el bautismo cristiano. Y cuando ya había bautizado a 5 o 6 personas, de repente las filas se separaron allí en la colina. Ahí venía ese grupo de metodistas con sus mejores galas, para ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y una a una, las damas con sus bonitas prendas de seda y verano, caminando por el barro, secándose la cara con lágrimas y lavándose el lápiz labial, salieron a confesarse y a ser bautizadas. 19 Y junto a ese grupo, un hombre fuerte, de hombros anchos, con corte de pelo estilo militar, rostro ancho y aspecto robusto, salió con su bonito traje de sarga azul. Dijo, yo también he tomado mi decisión. Era Busty Rogers, sin que nadie le dijera nada. Allí lo enterré en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tras su confesión. Y la semana pasada lo sepulté en Milltown. Y hablé sobre el sermón de la perfección de la resurrección. Ser misionero, ver a los diferentes dioses y filósofos. Y eso es todo, fuera del cristianismo es solo una filosofía. ¿Cómo creen esto, aquello o lo otro? Pero el gran creador que hizo la creación. Tiene que haber un creador para que haya creación. Y si hay creación, fue hecha por un creador. Y la obra de cualquier hombre lo refleja. Es buen carpintero, hace un buen trabajo, construye. Y si es un buen mecánico, hace un buen trabajo. Tu trabajo solo te refleja a ti. Y la creación de Dios refleja a Dios. Y Dios creó todo con un propósito. Y todo lo que sirve al propósito de Dios, cuando muere, resucita. Dime una cosa. 20 Y traje muchas cosas, como las flores y los árboles. Y como sale el sol por la mañana, un pequeño bebé nacido, es débil, sus rayos lo son. Sobre las 10, es un adolescente. Y a las 12, brilla con fuerza, en la belleza de la mujer o la virilidad. Y sobre las 2 de la tarde, se vuelve como yo. Y luego, sobre las 5 de la tarde, se vuelve como un abuelo, se acuesta. Y finalmente sus rayos se enfrían de la tierra, y muere. ¿Es ese el final? Ella sirvió al propósito de Dios. Resucitó la vida botánica al cruzar la tierra. Todas las plantas que habrían estado muertas el año anterior, las resucitó. ¿Es ese su final cuando sirve al propósito de Dios? Resurge de nuevo a la mañana siguiente, con una nueva vida. Cada árbol hace lo mismo, todo lo demás, todo, la luna, las estrellas, el sistema solar, todo promete.
Y si un hombre cumple el propósito de Dios, la resurrección es tan segura como cualquier otra. Solo basta con que Dios espere el momento oportuno, como lo hace ahora. 21. Las grandes hojas que acababan de caer del árbol, mejor dicho, se cayeron. Donde el rojo, el verde, el azul, el marrón, todos los colores diferentes en el gran pecho de la tierra, donde la naturaleza de Dios yacía muerta bajo él, Dios acaba de plantar su ramo. Pero él sabe que cuando planta el ramo, hay una resurrección en primavera. El mundo solo tiene que dar la vuelta a su órbita hasta que vuelva a estar a la par con el sol, y se elevará en flores funerarias. Nunca digas, este es el fin, como tampoco las hojas, marrones en el árbol, dicen que es el fin. Lo único que tiene que hacer es que el ciclo del tiempo de Dios fluya, hasta la venida del Hijo de Dios. Y todo ser viviente que haya muerto en Cristo resurgirá. En su presencia, recordándolo. Oh, cuando llegue al final de mi camino, quiero morir en su presencia, recordándolo, que Él es la resurrección y la vida. Él es ese. 22. Entonces, al acercarnos a la mesa del Señor. La mesa del Señor, como ya lo he explicado, no es, creemos que lo que llamamos la comunión es tomar el pan. Colocamos lo correcto en el lugar equivocado. No es el pan lo que importa, ni el vino lo que importa. Son el pan y el vino coser. Pero lo que importa es la comunión. Hablar con Él y, al hablar con Él, recordarlo. Creo que es el momento más bendecido de los servicios. Cada hora de nuestra vida debería ser una comunión. 23. La comunión con el Señor es como un oasis en el desierto. Es como el manantial bajo el estanque, donde el viajero que pasa se detiene y bebe hasta saciar su sed. Eso es recordar al Señor. Acudir según el orden de su mesa, donde el peregrino que pasa por la tierra con nosotros, juntos, puede acercarse a su mesa y beber de sus bendiciones, su gracia y su palabra, en comunión en torno a su palabra, hasta que nuestras almas sedientas queden saciadas. Y luego salimos del lugar de adoración, refrescados, satisfechos, saliendo a enfrentar los problemas del desierto de la vida. Sí, un oasis en el desierto, refrescándonos, recuperándonos cuando tenemos sed. 24. Debería ser con cada adorador. Satisface, es con cada verdadero adorador que anhela reunirse. Hay algo en la comunión que es divino, ordenado por Dios, y es santo, sagrado. Y los justos tienen sed de ella. Como dijo David, su alma anhelaba a Dios, como el ciervo anhelaba el arroyo. El pequeño ciervo herido, al que los perros han arrancado tapones de su costado, y él se aparta de él bruscamente. Y se queda de pie, jadeando y observando. Donde, oliendo con su sentido que Dios le dio, puede oler el agua a kilómetros de distancia. Y mantiene su cabecita en el aire mientras se desangra. Y sabe que si alguna vez logra llegar a ese manantial, puede vivir. Nadie lo atrapará entonces. Si alguna vez logra llegar al agua, engañará a cualquier perro que lo persiga, porque sabe que ha encontrado el recurso que da vida. 25. Y cuando la Iglesia llega a ese punto, donde Cristo significa tanto para nosotros que anhelamos estar en su presencia y con los demás, es un recurso vivificante. Ningún demonio podrá jamás vencerte. Incluso la muerte misma es derrotada allí. ¡Oh, qué esperanza! ¡Qué lugar! Refréscate. Y, al hacerlo, recordando que Cristo fue quien lo hizo posible para nosotros. Él fue quien hizo estas cosas por nosotros. Debemos recordarlo. Porque, recuerden, una vez éramos extranjeros y sin Dios, gentiles, arrastrados por ídolos mudos. Pero, recuerden, Cristo murió no por los judíos, sino por cada criatura de la raza caída de Adán. Al recordarlo en su fuente de comunión, deberíamos recordar el tiempo pasado, como el de Israel en su peregrinar. Llegaron, en pleno cumplimiento del deber, camino de Egipto hacia su liberación, a la tierra prometida, y, en el cumplimiento del deber, se quedaron sin agua. Y estaba seco en todo lugar, bajo cada colina donde debería haber manantiales, no había ninguno. Y perecían en el desierto. Y entonces apareció la roca. Moisés la golpeó y de ella brotó agua en abundancia. Todo hombre, mujer, niño e incluso todo animal sediento podía beber agua en abundancia. Números 20, 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación, y también sus bestias. Como dice Juan 3, 16, el texto de oro de la Biblia. Como de tal manera amó Dios al mundo, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree, crea, comulgue, lo recuerde, no se pierda, mas tenga vida eterna. Recordar a Cristo fue nuestra roca que fue golpeada para salvar a un mundo que perecía, a un gentil que perecía, a un judío que perecía, a un mundo que perecía.
Cristo dio su vida en abundancia, para que todo aquel que tuviera hambre y sed, dijo el profeta. Venid a la fuente, comprad de mí leche y miel sin precio. Venid porque es la comunión, venid en memoria del Señor. Isaías 55, 1. A todos los sedientos. Venid a las aguas. Y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 28. Puedo recordar el recuerdo del Señor de nuevo en un lugar de refrigerio, en el pozo llamado Berlahairoi, que en hebreo significa el pozo del que vive y bebe. Agar, incomprendida, pero en el cumplimiento del deber. Incomprendida, mal juzgada, fue expulsada, sin un lugar a donde ir, con un niño moribundo, y el agua del biberón se agotó. Y el pequeño lloraba. Y solo el corazón de una madre sabría lo que significaba oír ese llanto pidiendo agua, con su lengüita hinchada, sus labios resecos, y su bebé debilitándose a cada minuto. Expulsada, en pleno cumplimiento del deber, sin un lugar a donde ir. Se había desprendido de sí misma, hasta que exprimió la última gota sobre sus labios resecos. Y entonces el biberón se secó, y lo dejó y siguió adelante. Y el pequeño gritaba pidiendo agua, y cada vez estaba más débil. Y su único hijo. Génesis 16, 14. Por lo cual aquel pozo se llamó Berlahairoi. He aquí que está entre Cades y Bered. 29. Sin duda, su inocente corazón clamaba. Oh, Dios. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Y no soportaba ver morir al niño en sus brazos, así que lo depositó bajo un arbusto. Y se alejó un poco, probablemente 100 yardas o más, y vio un arbolito. Se arrodilló y allí comenzó a llorar, preguntándose, ¿por qué? Si hizo lo correcto, ¿por qué le sobrevino esto? Muchas veces pensamos así de nuestras enfermedades y aflicciones, pero tal vez todo se hace para mostrar gracia y misericordia. Y mientras pensaba, oyó los débiles gritos que finalmente se apagaban, pidiendo agua. Oyó una voz que le decía, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y levantó la vista y vio el pozo brotando. ¡Qué manantial de frescura! Berlahairoi, puede que lo haya pronunciado mal. Berlahairoi, que significa, el pozo del que vive y bebe. El que no puede morir. Melquisedec. El Todopoderoso. El que vive y me ve, conociendo mis necesidades, se ha acordado de mí. Y allí se acordó de mí como yo me acordé de él, y sé que vive y ha brotado aquí en el desierto, este pozo. 30. Podríamos aplicar eso en un mensaje de una hora ahora mismo, hoy, cuando el desierto de las iglesias, las denominaciones, los predicadores del evangelio social y las modas del mundo se ha infiltrado, se ha denominado y se ha desintegrado. Y luego pensar que estoy de nuevo esta noche, junto al pozo de aquel que vive y me ve. Eso es lo que recordar a Cristo debería significar para el adorador. Sí. Ella fue malinterpretada y expulsada. Jesús dijo, cuando estuvo aquí en la tierra. Yo soy las aguas vivas, yo soy las aguas de la vida. Juan 4, 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. 31. Y quiero traer otra pequeña reflexión aquí que me viene a la mente. Cuando Jesús estaba siendo juzgado, y solo por burla, Pilato lo envió a Herodes. Ahora bien, Pilato no tenía por qué hacerlo, y ya saben, mientras intentaba lavarse las manos. Pero una vez en tus manos, debes tomar tu decisión. No puedes imponérsela a nadie. Eres tú, como individuo. Pero lo enviaron a Herodes solo para burlarse, porque tenía fama de hacedor de milagros y demás, y era un paria de la iglesia. Así que Pilato mismo pensó en enviarlo a Herodes, y tal vez eso arreglaría el viejo rencor que tenían entre sí. 32. Y así Jesús fue llevado por las calles y por los lugares hasta que se encontró con el tribunal superior, Herodes. Y cuando se encontró con Herodes, Herodes se le presentó su única oportunidad. ¿Qué tan insensato puede ser un hombre? Si Herodes hubiera sabido que estar ante él era el cumplimiento de cada profeta hebreo de la larga, y la sed del mundo, que estaba ante él, el cumplimiento de cada sabio y profeta que jamás había hablado. La oportunidad de haber satisfecho su corazón pecador con gracia y misericordia. ¿Qué hombre tan insensato fue? Y, sin embargo, no tan insensato como un hombre de hoy al que se le presenta lo mismo, porque hemos tenido 2000 años más de su enseñanza, de su misericordia. Pero qué insensato fue el de Herodes cuando se presentó ante él y nunca le pidió gracia y misericordia, nunca pidió perdón de pecados. Nunca supo que estar de pie, no creo que el hombre se diera cuenta de que estar de pie ante él era una persona así.
Dejemos que esto se asiente por un minuto. Porque el hombre no tenía un nombre social de gran prestigio, ni pertenecía a diferentes organizaciones, clubes, etc. con los que estuviera asociado. No tenía un nombre así. 33 pero sí lo tenía, entre la gente que conocía la Biblia y la promesa. ¿Puedo ser más contundente? Los predestinados a la vida eterna lo reconocieron en el momento en que él estuvo allí. Pero Herodes no lo había aprendido, nunca lo supo. ¡Qué triste! Todo lo que los profetas habían anunciado durante 4000 años, el cumplimiento del clamor del mundo, estaba ante él. Allí, en su presencia, estaba todo el cumplimiento. Y, si lo repito, pensaríamos que era un hombre insensato porque tomó una decisión insensata, pues, como ven, nunca le pidió misericordia. Le pidió que lo entretuviera. Oh, he oído que haces milagros. Pidió entretenimiento en lugar de misericordia. Eso es lo que el mundo hoy está expresando, en respuesta a la misma decisión de Herodes, cuando ven al Cristo hacedor de milagros haciendo lo mismo hoy que hizo entonces, y lo único que piden es, déjame verte hacer esto y aquello. ¿Dices que Herodes tendrá una mala posición? Los hombres de hoy tendrán una peor posición. Herodes tenía 4000 años de experiencia, los profetas y sabios. Nosotros tenemos 6000, con una enseñanza superior a la de entonces. Claro. ¿Qué cosa? Lo mismo ocurre hoy. 34 ¿Cuál era el problema? Herodes nunca lo pensó seriamente. Nunca se detuvo a considerarlo. Y así es la gente de hoy. Ven esta gran cosa, los sobresalta, pero no se detienen lo suficiente. Intentan escuchar a algún rabino o teólogo que lo justifique todo. Y sin embargo, cuando pienso en Jeffersonville, ¿cuántas veces los habría cuidado como una gallina a sus polluelos, pero no quisieron? ¿Cuántas veces los habría reunido? ¿Cuántas veces habría hecho de este el jardín al que todas las naciones habrían acudido, pero no quisieron? Ahora, vean qué tendrá que recordar Herodes en ese día. Su gran oportunidad, la rechazó. Y allá, en algún lugar de las regiones de los perdidos, esta noche, está recordando lo que hizo al respecto. Ya es demasiado tarde. Mateo 23, 37 Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Lucas 13, 34 Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? 35 Que no nos pase eso. Este es nuestro tiempo de visitación. Recordemos a Cristo, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Hebreos 13, 8. No esperen hasta que en alguna región de allá, en los condenados, en esa dimensión donde no pueden estar en la presencia de Dios, y se les acabe el tiempo en la tierra, en una pesadilla de horror, recuerden que tuvieron su oportunidad y la desperdiciaron. Que los jóvenes se den cuenta de esto. Que todos se den cuenta. Herodes nunca lo pensó seriamente. En su única ocasión, solo pidió que lo entretuvieran, y que Jesús hiciera algún truco, sacara un conejo de la chistera, o algo así. Pensó que podría serlo. De lo contrario, lo consideraba un mago. Hemos oído que sabes hacer bromas. Déjame ver cómo haces la tuya ahora. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 36 Y permítanme decir esto con reverencia. Pero ¿cuántas veces los supuestos ministros de hoy han dicho, si hay Espíritu Santo, si creen que el Espíritu Santo es igual que en el principio, déjenme ver cómo llevan a fulano de tal, o a este hombre, o a esta mujer? Iré a buscarlos. Déjenme ver cómo lo hacen. ¿Se dan cuenta de que ese es el mismo Espíritu? No, no lo saben, que le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras sean pan. Si eres hijo de Dios, dinos quién te golpeó en la cabeza. Si eres profeta, dinos quién te golpeó, con un trapo en la cara. Le dieron un golpe en la cabeza y luego se pasaron el palo uno a otro, diciendo, dinos si eres profeta. Dinos quién te golpeó y te creeremos. Dinos si eres el Hijo de Dios. Somos sinceros de corazón. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos que eres el Hijo de Dios. Mateo 4, 3 Entonces vino a él el tentador y le dijo, si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 26, 68 diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Mateo 27, 40 y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz.
Mateo 27, 42. A otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz, y creeremos en él. Marcos 14, 65. Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle, profetiza. Y los jornaleros le abofeteaban. Marcos 15, 30. Sálvate a ti mismo, y desciende de la cruz. Marcos 15, 32. Que Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él lo injuriaban. Lucas 4, 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Lucas 22, 64. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro, y le preguntaban, diciendo, profetiza, ¿quién es el que te ha golpeado? Me pregunto si muchas personas hoy, hombres, mujeres, jóvenes y mayores, no se encuentran en ese mismo lugar. Y algún día recordarás que estuviste en su presencia, junto a su fuente. Y quisiste ver una broma, un truco o algo así. Eso me haría creerlo. Déjame estremecer, y haz esto o aquello, y lo creeré. Menuda sensación. Es pura idolatría. 38. Saben, Jesús dijo en una ocasión que hizo una pregunta. Quisiera preguntarle esto a la iglesia esta noche. Jesús dijo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me llaman su Señor y no hacen lo que les he mandado hacer? ¿Por qué me llaman Señor y no guardan mi palabra? ¿Por qué me llaman Señor y niegan lo que les he mandado predicar y enseñar? ¿Qué es? ¿Qué lo causa? Es porque alguna tradición denominacional se interpone entre ellos y la palabra. Y todo lo que se interpone entre ustedes y Dios es un ídolo. Ocupa el lugar de Dios. ¿Por qué llamarlo Señor? Señor significa propiedad. El Señor es dueño de la propiedad. Y si Dios me posee, si soy suyo, y me cambió un día, cuando estaba en el camino equivocado, y me llamó con un propósito, ¿qué debo hacer sin no cumplir su deseo, como hizo con Pablo? ¿Qué otra cosa puedo hacer sin no cumplir su palabra? ¿Por qué me llaman Señor? Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? 39. Quiero llamar a otro hombre para que veamos qué hay de él. ¿Qué hay de Judas? ¿Cómo debe recordarlo? Hablamos de recordar al Señor. Judas esta noche, y hasta que muera, tendrá que recordar que vendió su primogenitura. Vendió a Jesús por su propio beneficio. Ridiculizamos a Judas. Decimos que era un tipo inmundo y malo, que no es apto para ningún lugar ni sociedad, que no es apto para el cielo. ¿Por qué? Vendió a su Señor, incluso después de haber tenido la oportunidad de ser discípulo, de ser apóstol, el llamado más alto de la Biblia, superior al de profeta. Tuvo la oportunidad de ser apóstol y vendió ese derecho por su propio beneficio. Y ahora tiene que recordarlo. Así es como recuerda a Jesús, por su propio beneficio. Me pregunto cuántos de ellos esta noche todavía están en el púlpito, todavía visten la túnica del coro, se sientan en el asiento del diácono, o toman el lugar del tesorero, fideicomisario, o lo que sea, su posición en la iglesia, o el ministro en el púlpito, y todavía venden su oportunidad, por alabanza personal, doctor, obispo fulano, por alabanza personal, ganancia personal. Un hombre me dijo una vez, creo que es la verdad. Pero si predicara eso, estaría mendigando en la calle. ¿Recuerdan al hombre rico y a Lázaro, cuál fue su último y eterno escenario? Aunque uno era mendigo y el otro rico, la situación cambió un día y ambos pudieron recordar. Así, la gente esta noche critica a Judas por venderlo para beneficio propio, y muchos hacen lo mismo hoy, venderlo para beneficio propio. Los sacerdotes de entonces también recordarán que vendieron su oportunidad de conocerlo, su oportunidad de convertirse en su siervo, en su discípulo, en un converso a él. La vendieron por celos venenosos. Estaban celosos de su doctrina. Porque, cuando aún tenía 12 años, podía dejarlos perplejos de cualquier manera, y no reconocer que ese era el Mesías. No pudieron hacer las cosas que él hizo. Y temían perder su prestigio ante la gente de mayor rango, y vendieron su oportunidad. Y son tan culpables como Herodes. Lucas 16, 19. Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Lucas 16, 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Lucas 16, 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. 41. Y el miembro de la iglesia de hoy es igual. Si confiaban en su denominación y demás, en aquellos tiempos, y temían por su prestigio, los expulsaban de las sinagogas. ¿Qué era entonces? Idolatría.
adorar un credo idólatra o una religión idólatra, en lugar de aceptar la palabra viva que se manifestó ante ellos. Y vieron la palabra de Dios. La Biblia dice, lo hemos visto y palpado. Los seres humanos se apoderaron de la palabra literal, viva y manifestada del Dios vivo. Y dejaron que las tradiciones y los credos se interpusieran entre ellos, lavando ollas y sartenes. Algo tan inmundo se interponía entre ellos y el Dios vivo. Sí. ¿Qué era? Tenían prejuicios. Tenían prejuicios contra la escritura evangélica, limpia y clara que él enseñaba, la palabra del Padre. Tenían celos de él. Tenían prejuicios contra él. Y mientras tengan memoria, que aún recordarán en el infierno, así la recordarán. Así es como tendrán que recordarlo. Dices, oh, esos eran los fariseos. Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 42 Había una señora que solía venir a esta iglesia. Supongo que muchos de ustedes la conocen, vive aquí abajo. Se había descarriado. Y cada vez que la veo, corre hacia mí, me toma de las manos y me dice, hermano Bill, ore por mí. Estoy descarriada. Su esposo no, creo que viven aquí mismo. La he visto en el espíritu, he visto el espíritu de Dios en ella, bailando, regocijándose, etc. Y se había descarriado. Y recientemente estuvo hospitalizada, agonizando, según creían. Y me mandó llamar para que orara por ella. Ella y su esposo fueron muy buenos con mi esposa, cuando era una niñita andrajosa y de rostro sucio, y le compraban un vestidito o algo de vez en cuando para ayudarla a ir a la escuela. Por poco que sea, no se puede hacer nada por Dios sin que Él lo recuerde. En cuanto lo hicieron con uno de estos mis pequeños más pequeños, conmigo lo hicieron. Y como pan sobre el agua, volverá. Eclesiastés 11:1 Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Mateo 25:40 Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 43 Allí yacía esta pobre mujercita descarriada, llorando, tomándome de la mano. Le dije, bueno, hermana, voy a orar por ti. Y junto a ella, acostada en la cama, había una mujer con las manos cruzadas, mirándome. Y su hijo pequeño, de unos 20 años, con aspecto de Ricky moderno, estaba sentado a su lado. Así que, no es ninguna indiferencia si alguien se llama Ricky, pero bueno, nunca se había oído un nombre así en tiempos pasados. Elvis y Ricky, y es un nombre de la época, ¿sabes? Si tienes un hijo que se llama así, llámalo su segundo nombre, o ponle uno. 44 Entonces, cuando ella estaba sentada allí así, me miró, y comencé a inclinar la cabeza, y la vi con una expresión seria, dijo, un momento. Corre esa cortina. Le dije, solo iba a orar por la señora. ¿No eres creyente? Ella dijo, te lo digo, somos metodistas y queremos que corras esa cortina. Sí, señora, y corrí la cortina. ¿Ves? Lo mismo. Lo mismo hoy, tan prejuicioso. ¿Cómo sabía qué clase de ministro era yo? Nunca había visto a la mujer. Pero probablemente había oído a alguien decir que yo creía en la sanación de los enfermos, y le habían enseñado lo contrario. No tuvo nada que ver con eso, se desentendió. Tenía miedo de que le cayera encima. No te preocupes, no lo hará, como Pilato no pudo quitárselo de las manos. 45 Ahora bien, eso no es decir nada vergonzoso sobre los metodistas. Era solo una mujer, puede que solo fuera su actitud. No creo que todos los metodistas sean así, porque he orado por muchos de ellos. Me han llamado para orar por ellos, y se han hecho señales y prodigios entre ellos. Nunca es la gente de sus iglesias. Es el sistema al que están sometidos, eso es lo que lo causa. Pero ella era de esa clase. ¿Qué era? Veneno puro, celos poseídos por el diablo. Podría decir algo. En una reunión que hubo aquí en la ciudad una vez, me preguntaron por qué no me llamaban. Pero lo pasaré por alto porque estoy en casa. Pero, sin embargo, no hay razón, son solo celos, es credo, es idolatría. Cómo nos gustaría arrojárnoslos a todos, pero cuando nos rechazan, Jesús quiso hacerlo. Recuerda, algún día tendrás que recordarlo. Tienes que recordarlo. 46 Me recuerda un testimonio reciente. Un ministro subía en un ascensor, aquí en el edificio Eyburn. Había 3 hombres con él en el ascensor, y supongo que no sabían que era ministro. Mientras subían, se detuvieron en el 8º piso. Un hombre miró al ministro y dijo, ¿sabes qué? Esto es lo más cerca del cielo que jamás estaremos. Bueno, dijo el ministro, supongo que tienes razón.
Supongo que tienes razón, porque mientras confiemos en nuestros propios méritos, esto es lo más cerca que jamás estaremos. Así es. Mientras confíes en lo que haces, recuerdas lo que hiciste. Y estoy seguro de que la mayoría sabemos que no hicimos nada, que no merecemos nada. Dijo. Supongo que si confiamos en nuestros propios méritos, esto es lo más lejos que jamás llegaremos. Bueno, si confiamos, hasta ahí llegaremos. 47 Pero, quisiera decir algo. Si puedo olvidar lo que fui y recordar lo que Él es, si puedo recordar a Jesús, si puedo recordarlo en la cruz, si puedo recordar lo que hizo por mí y la hora en que lavó mis pecados y me dio el Espíritu Santo para guiarme, entonces soy elevado por encima de todo lo que sostiene esta tierra. Soy elevado por encima de todo lo terrenal, a lugares celestiales en Cristo Jesús, donde puedo tener comunión con Él. Allí en su presencia, olvidando lo que fui, olvidando todos mis pecados y todo, porque están en el mar del olvido. Olvidando todo mi pasado, olvidando todo, y recordando que Él me hizo suyo con su propia muerte. Él tomó mi lugar. Y yo, que no tenía derecho a ir a ningún lado más que al infierno, Él tomó mi lugar y me levantó del infierno. Fue allí por mí. Y me elevó por la abundancia de su gracia, hasta que ahora somos hijos e hijas de Dios, y nos sentamos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, siempre regocijándonos y recordando a quien nos trajo a salvo hasta aquí. Y con una fe palpitante en nuestras almas, nos impulsa, y por gracia Él me tomará. Isaías 43, 25 Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Efesios 2, 6 Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, Hebreos 10, 17 Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. 48 Y con los ojos de la fe veo cumplida su escritura. A todos los que antes conoció, los llamó. A todos los que llamó, los justificó. Y a todos los que justificó, los glorificó. Por lo tanto, con esto en mente, me encuentro en la congregación del pueblo, donde está el Espíritu de Dios, y soy elevado a los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esperando la hora en que esta vil figura de la vida humana, con un latido mortal, que algún día debe detenerse, sea transformada y se le dé un corazón del Espíritu que latará por toda la eternidad, sin enfermedad, sin dolor, sin vejez ni nada. Romanos 8, 29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8, 30 Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. 49 Recuerda a Jesús. Cuando el barril se vacíe en casa y no haya más harina, recuerda a Jesús. Cuando el médico diga que ya no hay más posibilidades, recuerda a Jesús. Cuando el diablo te tiente, como cantamos nuestra canción de despedida. Cuando las tentaciones nos rodeen, invoquen ese santo nombre en oración. Recordando a Jesús, recordando que Él volverá. El mismo Jesús que nos fue arrebatado regresará de la misma manera que lo vimos subir al cielo. Recuerda, Él regresará por los suyos. Oremos, con la cabeza inclinada. Y con este pequeño mensaje aún en tu corazón, ¿quieres que Él te recuerde ahora? Si quieres, simplemente levanta las manos y di algo especial. Señor, acuérdate de mí. Como dijo el poeta, recuérdame cuando caigan lágrimas. Hechos 1, 11 Los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. 50 Padre Santísimo, hemos disfrutado inmensamente de la presencia del Espíritu Santo, al mostrarnos la palabra de vida, al recordar la fosa de la que fuimos tallados y ahora hemos sido sacados de ella y moldeados en hijos de Dios, por la gracia de Jesucristo. Lo recuerdo, cuando un médico me miró a la cara y dijo, solo faltan unos minutos, recuerdo a Jesús. Recuerdo a Jesús, cuando estaba en el altar clamando por misericordia y mi alma estaba agobiada, recuerdo la carga que me dejó. Jesús tomó mi carga. Hace unos meses, sentado en el banco, mirando por la mira del cañón de una pistola para disparar al blanco, Satanás debió pensar, esta es mi oportunidad. Y cuando la pistola explotó, y el cañón y la culata, y el mecanismo del arma se descontroló, y el fuego me rodeó, y traté de ponerme de pie, y la sangre brotaba a borbotones, recuerdo que era Jesús. Cuando el médico, al observar y ver que no había daño alguno, dijo, lo único que sé es que el Señor también debía estar allí, protegiendo a su siervo. Debería haber sido destrozado por semejante explosión. Oh, Dios, ¿cómo recordamos todas esas cosas?
Venimos a la fuente llena de sangre, extraída de las venas de Emmanuel. Bendícenos, Señor, esta noche. Tú conoces el objetivo y el motivo de cada corazón que alzó la mano. Tú conoces el deseo y la necesidad. Y como tu siervo, Señor, vengo con ellos, y desde este tabernáculo ahora, por fe, trascendemos las nubes y la luna, las estrellas y la Vía Láctea, y llegamos a la presencia de Dios. Y frente a mí se extiende un altar de oro, sobre el cual yace el sacrificio que recordamos, Jesús, que dijo: pide al Padre cualquier cosa en mi nombre, y te la concederé. Que nuestra fe no flaquee, Señor, sino que recordemos que recibimos lo que pedimos si lo creemos, pues recordamos que Jesús murió para asegurárnoslo y hacerlo seguro. Juan 14:13 Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Señor, vemos que estás aumentando nuestro edificio. Fuiste tú quien hizo esto por nosotros, quien nos dio esta extensión de la iglesia. Y sabemos que fuiste tú, Señor, quien nos dio la iglesia en el principio. Oramos para que bendigas estos esfuerzos. Señor, oramos por nuestro pastor, el hermano Neville, tu humilde, amable y fiel siervo. Está dispuesto a ministrar en cualquier capacidad, sin importar si es en el asiento trasero o si es para limpiar la iglesia. Donde quiera que lo necesites, allí quiere ser instrumental, para servirte donde quiera que lo llames. Oramos, Dios, que lo bendigas. Dios, esta gran prueba que acabo de superar, y estos fideicomisarios que me apoyaron, y esta iglesia que oró por mí, y finalmente llegó la victoria. Oh Dios, oro por ellos. Yo también los recuerdo, Señor, y estoy seguro de que tú los recuerdas. 53 Recordamos las bendiciones que has sido para nosotros. Y recordamos tu palabra, que nunca nos dejarías ni nos abandonarías. La vejez no tendrá nada que ver. Aún nos recordarás, cuando el mundo deje de existir y el tiempo se desvanezca en la eternidad. Está escrito algo así: ¿podría una madre olvidar a su hijo de pecho? Yo nunca podré olvidarte. Estás grabado en las palmas de mis manos, los clavos que grabaron nuestro nombre. Sabemos que nos recuerdas, Señor. Y que siempre estés en nuestros recuerdos más preciados, como nuestro Salvador, nuestro Sanador, nuestro Rey, nuestro amante, nuestra vida, nuestro sol, nuestro todo en todo, esa fuente inagotable de la gracia y el amor de Dios para nosotros, seres humanos caídos de la familia de Adán. Concédelo, Señor, al encomendarnos a ti ahora, al salir del tabernáculo esta noche, recordando a Jesús. Amén. Isaías 49:15 ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella se olvide, yo no me olvidaré de ti. Isaías 49:16 He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpida. Tus muros están siempre delante de mí. Hebreos 13:5 Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. ¿Lo recuerdan? ¿Lo aman? Ahora creo que, en nuestro breve mensaje, podríamos decir esto. Pablo dijo: todo lo que hacemos, lo hacemos en el Espíritu. En todo debemos recordarlo. No tomemos una decisión hasta que lo recordemos. No hagamos nada, porque sería precipitado. Si el enemigo nos golpea en una mejilla, recordemos lo que hizo antes de devolver el golpe. Recordemos su acción. Si hay que tomar una decisión, esperemos, recordemos qué tipo de decisión creemos que tomaría, y que esa sea nuestra decisión. Si nos apresuramos, recordemos que él nunca tenía prisa. Si nos angustiamos demasiado, recordemos que él habita en la eternidad. El tiempo no significa nada para él. Es el motivo y el objetivo de nuestro corazón. Recordémoslo. 55 Y recordémoslo ahora mientras cantamos esta canción en el espíritu de su presencia. Yo lo amo. Si moras en el amor, moras en Dios, porque Dios es amor. Quienes moran en Dios moran en el amor, y el amor no tiene odio. El amor no es celoso. El amor no se envanece. El amor no se porta mal. El amor siempre es gentil, dulce, perdonador, bondadoso. No importa cuán amargado sea el otro, el amor sigue siendo él mismo. El amor es la gracia suprema. El amor es la supremacía de Dios para nosotros. Después de que todos los demás dones y cosas hayan desaparecido, nuestra profecía, nuestras lenguas, nuestras interpretaciones, todo lo que hemos hecho, o lo que sea, cuando el amor entra, es la supremacía. Está por encima de todo, porque todo lo demás falla. Es la decisión de la Corte Suprema. Es el poste de amarre. Es la estrella polar que mantiene al marinero nivelado. Es la brújula que nos guía. El amor es la supremacía.
Recordémoslo mientras cantamos. Yo lo amo. Lo amo porque Él me amó primero y me salvó en el Calvario. Lo amo porque Él primero, ahora recuerda, Él me amó y me dio a su Hijo, y me salvó en el Calvario. 1 Corintios 14, 4. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. 1 Corintios 14, 5. Quisiera que todos hablaseis en lenguas, pero más aún que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a menos que las interprete para que la iglesia reciba edificación. 1 Corintios 14, 8. Porque si la trompeta da sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? 1 Juan 4, 8. El que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. 56. Ahora, mientras nuestra hermana nos canta este cántico, en la dulce comunión, mientras estamos sentados juntos en los lugares celestiales en Cristo, tomen todo de su corazón. Y recuerden, la palabra de Dios lo dice. Soy su siervo. Él está aquí. Entonces, simplemente estrechemos la mano de alguien y digamos, Dios te bendiga, hermano. Si tienen un enemigo, levántense y vayan a él, vean. Dios te bendiga, hermano, mientras cantamos el coro de nuevo y nos estrechamos la mano. ¿No lo harán ahora, con mucha dulzura en el espíritu? Lo amo porque Él me amó primero y compró mi salvación en la cruz del Calvario. Con las manos en alto ahora. Lo amo porque, recuerden a Jesús. Y compró mi salvación en la cruz del Calvario. 57. Ahora inclinemos nuestros rostros y tarareemos. Recordando a Jesús. Mientras nuestra hermana toca los acordes, dulce y suavemente, le pediré a nuestro buen hermano Neville, tiene algo que decir. Le pediré al hermano Collins, nuestro leal hermano menor, uno de los asociados, si nos despide con oración. Mientras inclinamos nuestros rostros, hermano Collins.